Pedro Sánchez, día muy ajetreado hoy en su viaje a China. Ha dado una conferencia en una universidad muy importante del país y desde allí ha hecho también un llamamiento significativo al gobierno de Xi Jinping. Le ha venido a pedir que se impliquen para poner fin a la guerra en Irán. Necesitamos que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse. Si suena flamenco en plena calle, bienvenido a China, es porque estamos efectivamente en China. Con el skyline de Shanghái de fondo, esta escuela de flamenco local ha importado y casi convertido en tradición este arte tan nuestro. Y no es la única copia española made in China. Se ha reunido con el presidente de Xiaomi, Excelentísimo señor presidente, y ha disfrutado de una exhibición de sus productos más innovadores como este coche. Tiene una autonomía de 800. Aprovechando la ocasión para ofrecer España para más proyectos de colaboración tecnológica. Siguiente parada, la Academia China de las Ciencias, donde ha recibido una cátedra honoraria con un mensaje de colaboración. Spain and China will continue to work side by side. Un viaje que marca la diferencia respecto a los anteriores porque este es un viaje oficial, donde ha podido ir acompañado de Begoña Gómez, su mujer, y donde disfrutará de un banquete de honor en vez de un almuerzo de trabajo. El juez Juan Carlos Peinado procesa y deja a Begoña Gómez al borde del banquillo. Y la coincidencia que manifestaba el gobierno es bien llamativa, ¿no? Estallan siempre, las repercusiones de los casos estallan siempre en momentos muy sensibles, en viajes internacionales como el de China. Me imagino qué cara tienes que poner hoy ante las autoridades chinas. No entiendo que esto, pero resulta especialmente casual que suceda siempre en momentos donde hay tantos focos y tantos objetivos puestos, ¿no? Y bueno, sospecho que esto a la ciudadanía lo que le regala es una profunda desconfianza cuando los procesos judiciales terminan convertidos o terminan siempre en derivadas políticas de esa naturaleza, ¿no? Peinado, hay una comparación muy llamativa. Peinado argumenta que no hay jurisprudencia suficiente sobre el delito de tráfico de influencias del que acusa a Begoña Gómez como mujer del presidente, porque no encuentra un supuesto similar en democracia. Y escribe Peinado: las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado. Y remata Peinado: quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Fernando VII, recordemos, fue conocido como el rey felón. Y es de hecho uno de los monarcas peor considerados por la historia. Derrocó a su padre, a Carlos IV, y reinstauró el absolutismo aquí en España. Y hay más, porque aunque este auto es de procesamiento, es decir, que el periodo de instrucción ha concluido, Peinado quiere seguir investigando a Begoña Gómez. Pérez Medina ha vuelto a abrir diligencias. Sí, en contra de lo que establece el artículo 27 de la ley del jurado, que establece que cuando se dicta este auto de cierre de la investigación ya es porque no hay más diligencias que sea necesario practicar. Bueno, pues aún así el juez propone juzgar a Begoña Gómez y al mismo tiempo, a pesar de que parece que cierra la investigación, pide nuevas diligencias, solicita a una de las empresas que prestó servicios a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense una serie de facturas. Una nueva excentricidad de un juez que también pidió una tarima para interrogar al ministro de Justicia o que en una resolución dio por muerta a la propia Begoña Gómez. A Gómez de corrupción en los negocios y de apropiación indebida, y en cambio deja fuera el delito de intrusismo profesional por el que en principio estaba siendo investigado. La reacción del ministro de Justicia muy contundente. El PP pide su dimisión. Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno a atacar a los jueces y a la justicia por investigar y juzgar? Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. No, señor Bolaños. Quienes sentimos vergüenza somos todos los españoles. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. El señor Bolaños, quien debería dimitir. Creo que el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, por 4 delitos vinculados a la corrupción. ¿Le preocupa al gobierno este? Bueno, yo creo que la instrucción es una instrucción, si me permite, cuanto menos cuestionable. Y no es que lo diga yo, sino es que otras personalidades jurídicas lo dicen, la propia audiencia provincial lo dice, y desde luego Begoña Gómez es inocente, y la audiencia, yo creo que la justicia al final
demostrará esta inocencia. En el juicio del caso Kitchen, es que todo está, digamos, aconteciendo en paralelo, el juicio del caso Kitchen también, y hoy hemos escuchado al investigador principal, al investigador de la policía del juicio del caso Kitchen, que era un jefazo de asuntos internos que llevó esta investigación, y ha confirmado que el Barbas o el asturiano era Mariano Rajoy. Y esto tiene mucha importancia porque durante la instrucción hubo un informe de la policía que decía que el asturiano, hay indicios de que conocía la existencia de la trama. A ustedes y el juez García Castellón descartó esto en la instrucción, y ahora ha llegado como ha llegado esto a la Audiencia Nacional. ¿Usted qué le sugiere lo que estamos conociendo en este juicio de la Kitchen? Pues lo primero es saber de que el juicio de la Kitchen tiene un componente, si me permiten, un agravante democrático por lo que estamos hablando, del que los está juzgando. Eso en primer lugar. Y luego que yo creo que hay una gran diferencia que señalaba antes de la actuación del Partido Socialista cuando ha conocido determinados hechos, y nosotros tomamos decisiones y apartamos, y en cambio otros continúan haciendo homenajes. A ver, empezando por Fernando VII y el absolutismo, sinceramente no me parece un argumento muy jurídico. El absolutismo lo he añadido yo, eso no lo dice él. Él hace la comparación con Fernando VII. Sí, lo dice. Habla de absolutismo. Ajá. De regímenes absolutistas. Sí, de regímenes absolutistas. De regímenes absolutistas. Pero eso digo es. que no me parece... Pero que fue Fernando VII quien reinstauró el absolutismo, eso no lo especifica él. No, yo no he dicho que lo restaurara. He dicho que no me parece una argumentación muy jurídica. No había visto referencias históricas tan intencionadas en un auto hasta ahora. Pero yo no voy a hablar del juez Peinado, porque cualquier comentario opinativo sobre sus instrucciones ya sabéis que es susceptible de demanda contra cualquier periodista, que ya vamos unos cuantos. Entonces lo mejor es no referirse ni a Peinado ni a su instrucción. Sí diré que a mí me parece que después de la sentencia al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Supremo, no hay nada que nos pueda sorprender. Quiero decir, cuando el propio Tribunal Supremo ha acuñado como sujeto político al entorno de un investigado, pues ya está todo dicho, fin de la cita. Yo creo que hay magistrados que están muy sincronizados con las motivaciones políticas de determinados partidos, que tienen una escasa apariencia de imparcialidad y que tienen más motivaciones ideológicas y personales en las instrucciones que cualquier otra cuestión que tenga que ver con el derecho. Subrayo que no me estoy refiriendo a Peinado, hablo en general. Hablo en general de algunas instrucciones que hemos visto, de algunos casos, de algunas sentencias, pero que es bastante sorprendente. Y luego endosar el tráfico de influencias a alguien porque en su domicilio oficial, que es el habitual, haya mantenido reuniones empresariales o académicas, a mí me parece que es un poco alambicado. Y luego cuando se habla también de corrupción de los negocios, pues tendría que aparecer el botín de la corrupción por algún lado, y no parece, porque las cuentas y el dinero que la esposa del presidente del gobierno tiene en las cuentas corrientes, pues lo hemos sabido todos los españoles, que no sumaba más de 20.000 euros en total en varias cuentas corrientes. Y por otra parte, el enriquecimiento con una supuesta cátedra codirigida en la Universidad Complutense, bueno, pues cobró la friolera de 15.000 euros. Por lo tanto, quiero decir, no me parece que haya demasiado fundamento jurídico en todo esto. Fernando. Me parece tan difícil de digerir lo que está ocurriendo. Yo que he visto la actividad empresarial de Carlos Barrabés, que ha trabajado prácticamente con todas las administraciones públicas, algunas del Partido Popular, otras del Partido Socialista, que es profundamente valorado. De hecho, tuvo una comparecencia hace poco en el Senado y los propios senadores del PP se le acercaban
porque hay una cierta vergüenza en torno a lo que está ocurriendo con todos estos señalamientos. Muchos de ellos vienen directamente de los medios de comunicación, no exclusivamente del caso. Me resulta muy difícil conformar una opinión en torno a todo esto, pero claro, cuando veía la naturaleza de los delitos, que son delitos que desde la perspectiva de alguien como yo, que no tiene ningún conocimiento jurídico, pero veo malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, y podíamos incorporar también el asesinato, el robo a mano armada y un montón de cosas, porque pero en realidad organización criminal a esto. Sí, estamos literalmente a un paso, ¿no? Y la coincidencia que manifestaba el gobierno es bien llamativa, ¿no? Estallan siempre, las repercusiones de los casos estallan siempre en momentos muy sensibles, en viajes internacionales como el de China. Me imagino qué cara tienes que poner hoy ante las autoridades chinas. Entiendo que esto, pues, el camino judicial tendrá que seguir uno y no puede estar a expensas de que el gobierno tenga o no viajes, pero resulta especialmente casual que suceda siempre en momentos donde hay tantos focos y tantos objetivos puestos, ¿no? Y bueno, sospecho que esto a la ciudadanía lo que le regala es una profunda desconfianza cuando los procesos judiciales terminan convertidos o terminan siempre en derivadas políticas de esa naturaleza, ¿no? O conectadas de alguna forma. Así que, con el respeto, por supuesto, siempre al magistrado instructor y a todos los que lo acompañan y a todas las personas, a mí me produce una profunda sorpresa, ¿no? Y a mí preocupación más que sorpresa. Pero bueno, supongo que eso que para una persona ignorante en materia jurídica, pues es normal, esto no tiene más. Empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido esta resolución? Se ha hecho hincapié en que, hombre, está en China, espera que venga para comunicarlo. A mí lo que más me chocó es ya no solo comparar a Sánchez con Fernando VII, sino incluso al Estado democrático con un Estado absoluto. No sé cómo lo ves tú. Pues lo veo como tú, lo veo como una excentricidad más, es una sucesión, acabas tú de mencionar el miércoles santo, también ha citado a la esposa del presidente en días inhábiles, en sábados, es decir, con un lenguaje chocante que yo creo que no es necesario si lo que quería decir es que no hay jurisprudencia para acogerse a un caso como este, que seguramente puede ser así, porque no hemos conocido que la esposa del presidente se encuentre en esta situación, pues probablemente remontándonos a no sé cuántos años. Pero yo creo que estas excentricidades le quitan la neutralidad que tú dices, que también acabas de comentar, y las formas. Yo creo que no es necesario hacer este señalamiento hoy, precisamente, que el presidente y su esposa están en China. Es que son una serie de movimientos que no se entienden fácilmente. Dicho esto, me preocupa también que lo que ha comentado el ministro de Justicia, es decir, que si desde el Ejecutivo, en nombre del propio ministro de Justicia, se pone en duda la labor de la justicia en general con este comentario, ¿no?, de que un tribunal imparcial, un tribunal independiente, un tribunal superior se atendrá a derecho. Yo creo que en ambos casos no era necesario llegar tan lejos, la verdad. Carlos. Bueno, yo creo que el juez Peinado lo sabe todo el mundo, tiene un descrédito brutal no solo en el mundo progresista, sino también en el mundo judicial conservador. Es uno de los jueces más, desgraciadamente, porque lleva asuntos muy sensibles y sería conveniente que fuera de otra manera, pero es uno de los jueces más desacreditados del país. Basta hablar con cualquiera del mundo judicial. Sabemos que hay jueces que, digamos, generan mucha rabia en la izquierda y hay jueces que generan mucha rabia en la derecha. Pero este es un juez en el que hay casi unanimidad en el desacuerdo, sobre todo con sus formas. Como todos, le han enmendado la plana muchas veces sus superiores, los tribunales que tienen que revisar sus actuaciones. Es muy evidente que Peinado está desacreditado. Ahora ya esta no nos la esperábamos, la de Fernando VII. En fin, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno con menos escaños en el Parlamento de la historia, con más dificultades para aprobar medidas, porque tiene presupuestos, de hecho no lo aprueba. Tiene presupuestos porque tiene una debilidad parlamentaria muy evidente, con la oposición más poderosa de la historia de España. Por supuesto, esto es una democracia donde la oposición manda mucho, pero es que nunca ha mandado tanto, es que mandan todas las autonomías.
con el Poder Judicial clarísimamente, digamos, alejado del control del gobierno simplemente por sus resultados, como debe ser una democracia, es independiente y desde luego en fin, podemos ir siguiendo en estamentos de todo tipo. En el mundo mediático es evidente, cualquiera que vaya cualquier mañana, en fin, lea la prensa cualquier mañana, que en fin, absolutista no parece. Me parece que el juez Peinado, desgraciadamente, porque es un asunto súper sensible estar procesando a la mujer del presidente en una cosa tan sensible, en vez de cogérsela con papel de fumar, lo que hace es hacer un ridículo espantoso, ¿no? Sí, yo creo que es una extralimitación cuando tendría que ser, efectivamente, en un tema tan sensible, tendría que ser exquisito, y además es que se hace un flaco favor a sí mismo porque da argumentos a todos aquellos que le están criticando y le están acusando de querer desestabilizar al gobierno y de ir contra el presidente del gobierno, porque aquí no se está juzgando al presidente del gobierno, se está juzgando, se está investigando, se está instruyendo una causa contra la mujer del presidente del gobierno, si por esa relación tuvo pues una serie de accesos preferentes, tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios. Estamos hablando de delitos muy serios. Y creo que esto es errar el tiro, que es a lo que ya estamos acostumbrados con el juez Peinado, que se habla más de la instrucción que de la propia investigación que está llevando, y él se pone en un papel protagonista que no le corresponde. El juez tiene que estar en un segundo plano y tienen que ser las pruebas y la investigación la que hablen. Esto ha causado muchísimo malestar en el gobierno hoy. Hemos visto una reacción muy airada, lo decía Gloria, a mí tampoco me gusta que un ministro de Justicia, y más siendo de Justicia, hable en estos términos, pero ya venimos de los jueces que hacen política, es decir, la escalada se ha ido retroalimentando por las dos partes, no ha habido una parte que haya dicho vamos a poner el balón en el suelo y vamos a parar, y bueno, en el gobierno lo que dicen es que esperan que otras instancias superiores sean las que pongan orden y revoquen todas estas actuaciones. Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Madrid le ha corregido en algunas cuestiones, sobre todo formales, para que volviera a formular algunas de las cuestiones que ponían esos autos, pero ha avalado el grueso de la instrucción, ha avalado el delito de malversación, con lo cual yo no sé si esta esperanza es una esperanza ciertamente vacía. Bueno, abundando en lo que decía antes Carlos, cuando preguntábamos por ahí quién era Peinado, al principio de esta instrucción, un alto cargo de la justicia nombrado por Mariano Rajoy dijo, es malo en todos los sentidos de la palabra malo. Refiriéndose, por supuesto, a su técnica jurídica, como salta a la vista, pero también a sus intenciones. Es que, claro, tenemos mucho cuidado y mucho tiento institucional y hablamos de excentricidad para juzgar lo que es un disparate. Claro, el desacato a la justicia es un delito, pero es que el desacato a la realidad debería serlo también. Y creo que también está muy conectado con los tiempos, ¿no? Con el trampismo cuya ventana de oportunidad yo creo que se está empezando a cerrar, pero con esta escalada el disparate de la semana que viene va a ser más disparate que el anterior. Mencionar a Fernando VII, hombre, lo que creo que hemos visto en este mes es que una cosa que había dicho el analista electoral Jaime Miquel, ya fallecido, en 2021, en 2020, cuando España encabeza en Europa las políticas de recuperación de la pandemia y convence a Francia y a Alemania, lo que yo creo que sería más justo decir es que no ha habido desde Felipe II ningún presidente, ningún mandatario español que hiciera que el país tuviera tal relevancia en el ámbito internacional como hemos visto ya en el último mes de una forma muy evidente. Bueno, también hablaremos de posición en el segundo tramo de Fernando VII. Félix Bolaños, imagen en directo. Sí, sin haber nada. Pero no obstante, pues esta es una decisión judicial que obviamente tendrá que ser resuelta y tendrá que ser analizada por un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente y un tribunal que sin duda alguna pues tomará decisiones que sean conformes a derecho. Acompaña Olga Rodríguez. Primera lectura aquí. Bueno, hay algunos que para jubilarse prefieren ir dar a comer a los patitos y ver obras, pero algunos prefieren seguir haciendo la práctica de lawfare que podemos sospechar que hacen algunos jueces. A mí me parece que es una instrucción vergonzosa desde el principio hasta el final. Rápido. Yo creo que estaba más o menos cantado que el auto de procesamiento se iba a llevar a cabo. Ha quitado uno de los delitos, mantiene los otros, pues cuando él no va a juzgar. Él solamente instruye. Pues cuando lleguen a juicio, pues los magistrados correspondientes decidirán.
dentro de lo que era la investigación, ¿no? Digamos, del juez Peinado, parecía que lo que tenía medianamente, un poco, si cabe, dentro de lo que es el polémico instrucción del juez Peinado, un poco más atado era el intrusismo. Justo esto es lo que cae, con lo cual se queda yo creo que el procesamiento, que el autoprocesamiento y la instrucción se queda totalmente coja. Creo que no va a llegar a nada, sinceramente lo digo, y creo que además existe un Estado de Derecho en España, cabe recurso en estos momentos y por tanto espero que se paralice todo. Bueno, estaba haciendo una lectura rápida del auto y volvemos a lo mismo que llevamos viviendo en esta instrucción, a mi juicio, desde el primer minuto. No hay base documental ni testimonial alguna que, a mi juicio, base esos delitos. Es una instrucción en el vacío y en el ruido y en el marketing y en el espectáculo de un juez desde el minuto 1. Y nada más leer cómo se desmontan los argumentos sobre esos delitos, que yo invito a leerlos en el auto, por parte obviamente de las defensas, lo que dicen es meridiano. Dice, oiga, ¿cómo se puede acusar de tráfico de influencias cuando nadie se lleva un beneficio alguno? Porque no lo hay, en ningún caso. ¿Cómo se puede acusar de malversación cuando se argumenta que no existe un estatuto del asistente del presidente del gobierno? Y resulta que ha habido las mismas funciones en otras presidencias de gobierno y no ha pasado nada. Bueno. Y lo mismo entre corrupción entre particulares, pero si el único negocio es con la Universidad Complutense y está meridiano también establecido y demostrado que no hay beneficio tampoco por esa parte. Entonces veremos efectivamente lo que pasa en el eslabón siguiente y si hay juicio. Acaba de contestar Félix Bolaños diciendo que haya juicio con jurado, por cierto. Este tipo de actuación, la del juez Peinado, daña irreparablemente la imagen de la justicia en nuestro país. Es la última hora, vamos a analizar, vamos a leer después. Esta es la última decisión en los tribunales. A ver, esto en realidad son sensaciones, ¿no? Pero me huele a que tiene una implicación excesivamente personal en la historia. ¿Porque quiere ser famoso? Pues no sé por qué, pero hay demasiadas coincidencias, se le ha intentado recusar, si no me equivoco, varias veces. Yo no me parece que esté funcionando de una manera muy transparente. Veo es que hay una persona que es la mujer del presidente del gobierno que presumiblemente ha utilizado su posición como mujer del presidente del gobierno, el vivir en Moncloa, el disponer de unos medios públicos para supuestamente sus negocios y su beneficio privado. Eso es lo que yo veo. Vale. Ramón, para mí, Begoña Gómez tiene la presunción de inocencia porque la tiene cualquier ciudadano. Yo creo que esta pieza judicial, la de Peinado, ha sido el mascarón de proa durante años de una estrategia política, mediática y judicial para derribar al presidente del gobierno. Esa estrategia política ya es y lo del hermano también. Pero déjame es acabar, que claro. Sí. No dejas terminar. Es que yo escucho callado, vamos, luego cuando hablo yo no me dejan. Vamos allá. Esta pieza judicial es el mascarón de proa de una estrategia política, mediática y judicial declinante, que se está terminando, porque a Begoña la van a absolver, porque el juez Peinado no tiene absolutamente nada más que inquina, y lo que va a quedar de estos años de destrucción personal del presidente del gobierno va a ser que el presidente del gobierno es una figura política que sigue viva y los tan poderosos que han intentado destruirle se van a quedar en el rincón de pensar masticando pasiones tristes. Eso es lo que va a pasar. Bueno, acaba de expresar su opinión. Lo de la judeo-masónica no, fascista. Venga, va. Una conspiración judeo-masónica no, fascista. Contra el presidente del gobierno desde que en junio de 2023, desde que en junio de 2023. Sí, de esos. De los pseudomedios. De todos esos. O sea, todo eso que era mentira. Todos todo esos, lo que era una inventada, de todos esos, los mismos, ¿no? De todos los esos. mismos de la inventada que han sentado que si se le han encargado a sus números dos. O ha salido del solo. Eso a lo mejor lo sabes tú, yo no. Yo no he estado. Yo no sé cuál es el efecto penal que tendrán hechos comprobados, como los que voy a escribir lo rápido que pueda. Pero lo que sí que sé es que la respuesta a esos hechos comprobados no es decir eso, que si hacer valoraciones sobre las intenciones que tiene el juez o peor aún sobre conspiraciones oscuras para acabar con no sé quién. Y reciba patrocinios de una empresa rescatada por su marido. ¿Os parece normal que convoque al rector de la Universidad Complutense en la Moncloa para crearse una cátedra? ¿Os parece normal que asocie esa cátedra a un empresario que al día siguiente recibe, me puedo equivocar en la cifra, creo que son 15 o 16 millones de euros de contratación pública del gobierno de España? ¿Parece normal, de verdad? A mí lo que me parece, normal? Contestándote a eso, a mí lo que me parece es que... ¿Te parece normal? A mí lo que me parece es que
Víctor de Aldama, que es el autor intelectual de todo esto que dice Antonio, porque Presunto. se lo ha La contado, cátedra no tiene nada que ver con Aldama, es el que se lo ha contado Antonio, el que lo cuenta a los medios. Presunto. A mí me ¿Qué parece que dices? Víctor de Aldama es un señor, que os lleva prometiendo que os vais a cargar a Pedro madre que me Sánchez, parió. que os vais a cargar a Pedro Sánchez Yo es con todo lo imposible. que él tiene desde hace años y no tiene nada. Pero No si tiene me nada, quieres, amigo, no tiene Víctor de nada, Aldama es un es de la bocazas, mujer de Pedro es Sánchez. un Si no quieres bocazas, respetar lo que es yo un digo, bocazas si que no le quieres lleva respetar contando a lo la que yo digo, fiscalía, por lo menos a la respeta la fiscalía y a los audiencia. medios de comunicación que se iba a cargar a Pero, Sánchez, Ramón, que pero tenía no la te das bomba cuenta. atómica. No tiene nada, Víctor de Aldama, Pero no que tiene yo viene nada. de Víctor Lo que de tiene es un Aldama, ego que no tiene nada que descomunal, ver. un ego descomunal. Madre Y lo que mía. tiene es que es un Bueno, ¿te puedo presunto, hacer una es un pregunta? presunto, déjame acabar, hombre, que ya has hecho 16. No, Es es que un no presunto sinvergüenza que os ha contado que se iba a cargar a Sánchez ¿por qué y en tú realidad has lo que os contado? tiene es Madre mía, bailando, Ramón Hermoso. lo que os tiene es bailando y haciendo el hablas? ridículo Pero de es que convertir así esto en no- héroe nacional Mira, a un Ramón, presunto esto es delincuente. como si yo digo que tú eres un rojo radical, que te da igual que robe, a que te parecería una burrada, no lo pienso. Soy un rojo Bueno, radical, pues lo me lo has llamado lo muchas que tú veces. estás- Nacho me no, pregunta no todos los pienso, días si soy no lo comunista. pienso ni lo creo. Si yo estoy muy Pero orgulloso tú- de lo que soy. Sí, es una Yo cuestión estoy muy de orgulloso de lo que respeto soy y elemental. estás tú. Yo te acabo de elaborar, de enumerar una serie de hechos. Que no, que has son has enumerado opiniones. una serie de No, una serie elucubraciones de hechos. que dices Y que son ante esos hechos. hechos, Elucubraciones. te pido que, por favor, me des una ¿Qué va? explicación No. alternativa a que sea Que no algo penal sigáis tanto y eres de Aldama. incapaz. Respondes con Aldama, que nos Aldama calienta juega, la oreja Aldama al lado, juega que con no las tiene nada que ver expectativas con y las Aldama. emociones de gente que odia a Nacho. Marta y y os Cris. tiene bailando. Marta y Cris. Es que es imposible. Marta y Cris. Venga, Marta. Me da la sensación de que estamos asistiendo a una espectacularización constante y judicialización de la política, porque el Partido Popular, de verdad, no sabe hacer otra ya está, cosa que el que Partido Popular querer que enterrar, déjame aprenda- hablar, yo te dejo hablar, que querer enterrar a Es que decís unas Sánchez cosas. en pozos de mierda que se saca más o menos medio de la manga, coge, yo no te digo, mira, que se investigue todo, que se llegue todo hasta el final, pero por favor, me gustaría que hubiera un debate político en España con respecto a la propuesta política que tiene el Partido Popular para este país, más allá de odiar a Sánchez. Es que estamos empezando ya a caer en una forma burda de Que a mí- comunicar. que habla de propuestas. Thank you.